Desde que comencé a trabajar como enfermero en uno de los hospitales más antiguos de la Ciudad de México, sentí que algo no encajaba. No porque el hospital estuviera descuidado o porque los pacientes fueran extraños, no, sino por un susurro constante que parecía acompañarme cada vez que hacía mi ronda en la unidad de cuidados intensivos. Era como un murmullo suave, casi imperceptible, que nadie más parecía oír, pero para mí eso se hizo imposible de ignorar. La unidad es un lugar donde la delgada línea de la vida se hace tangible. Aquí los pacientes luchan por mantenerse con vida. En las noches, cuando la actividad baja y el silencio debería apoderarse del lugar, yo escuchaba esos susurros. Al principio, pensé que era mi imaginación producto del cansancio de los turnos nocturnos, pero la persistencia de estos sonidos me convenció de que había algo más en el hospital. Poco a poco comencé a prestar atención en los momentos en que los susurros eran más fuertes. Siempre ocurría cuando pasaba por la habitación número 7, la penúltima puerta al fondo del pasillo. Esa habitación estaba reservada para los casos más delicados, pacientes con pronósticos reservados, y me di cuenta que los susurros parecían pedir algo, o tal vez avisar. No lo sé con certeza. No lograba escuchar con mucha claridad por el miedo que eso me generaba. Una noche, cuando la lluvia caía intensamente y el hospital parecía disipado en una atmósfera casi onírica, me quedé hasta tarde revisando un monitor que había presentado una alerta. Al acercarme a la habitación 7, el murmullo se hizo más intenso, pero no logro entender las palabras. Entonces, algo me estremeció. La máquina que monitoreaba el ritmo cardíaco de una paciente se apagó repentinamente sin razón. El corazón de ella se detuvo y mi instinto me llevó a iniciar maniobras para reanimarla. Sin embargo, mientras sujetaba sus manos delgadas y frágiles, sentí un frío intenso que recorrió mis brazos hasta la espalda. En ese instante escuché claramente: "No tengas miedo, estoy aquí". El susurro no era un simple ruido, sino un mensaje. Miré alrededor rápidamente, pero no había nadie más. Parecía que la paciente me hablaba, intentando aliviar mis temores. Luego su corazón se estabilizó y volvió a latir normalmente, y poco a poco comenzó a recuperarse. Intrigado, empecé a investigar el historial de los pacientes de esa habitación. Descubrí que muchos de ellos habían experimentado episodios extracorpóreos o visiones durante sus estancias en la unidad. Algunos médicos hablaban de las experiencias cercanas a la muerte, donde las personas sentían una presencia espiritual que los acompañaba. Con cada caso que atendía, los susurros me daban pistas. A veces avisaban de una caída o de alguien que necesitara ayuda para mantenerse en pie. Fue entonces que comprendí que la unidad no solo era un espacio físico, sino un umbral entre dos mundos. Una noche, tras un cambio de turno, encontré un viejo diario escondido en un cajón junto a la estación de enfermería. Estaba lleno de polvo y escrito con una caligrafía rara, temblorosa, típica de doctor. En sus páginas, un médico narraba cómo años atrás en ese hospital muchos pacientes afirmaban sentir presencias. Algunos hablaban de ángeles de la guarda que los acompañaban en el camino hacia la luz, o que luchaban con ellos para regresar al mundo de los vivos. Historias vanas, historias que van y vienen, pero la última página era clara y escalofriante. Decía: "He visto el susurro de la unidad, una voz sin cuerpo que se presenta cuando la vida pende de un hilo. Me pregunto si ese susurro es un alma que se niega a partir o un guardián que vela por los últimos latidos de cada uno de los pacientes". Desde entonces, mi percepción cambió. Escuchaba los susurros con atención, dispuesto a entender y ayudar. En una ocasión, una paciente,
a punto de partir de este plano, me dijo con una voz débil mientras susurraba entre lágrimas: no tengas miedo, no estoy sola. Escuché la voz que me guía. Era la misma voz que yo escuchaba. Lo paranormal en ese hospital dejó de ser un cuento para mí. La unidad se convirtió en un espacio sagrado donde la ciencia y el misterio convivían todo el tiempo. Y ahora soy testigo de esas almas que luchan y susurran entre los tubos, monitores, camillas y cortinas que guardan su esencia. Y aún hoy, cuando camino por ese pasillo, vuelvo a escuchar las voces y sé que no estoy solo. Desde que llegué a realizar mi internado en medicina en uno de los hospitales de cierta cadena privada de la Ciudad de México, me di cuenta de que la noche en ese lugar no era como cualquier otra. No solo porque el silencio y la calma que me imperaba esas horas, sino porque había algo más, algo que no podía explicar con esa lógica de los libros. Era una joven estudiante, llena de entusiasmo, pero con los nervios a flor de piel. El hospital tenía un aire pesado, sus pasillos eran largos y estrechos, parecían comprimirse desde el atardecer, y las luces intermitentes dotaban a ese lugar con una aura inquietante. Durante mi primer turno nocturno, empecé a notar una presencia, una sombra que parecía seguir mis pasos. Al principio creí que era mi imaginación. Quizás el cansancio y el estrés de las prácticas me jugaban una mala pasada, pero luego, cada vez que caminaba sola por un pasillo en particular, el que me llevaba a cierta área del hospital, me detenía una sombra oscura, hasta ese momento sin forma definida. Solo desaparecía cuando volteaba rápidamente. No era una persona ni un objeto, era una sombra que parecía tener vida propia. Esa sombra parecía acecharme en los momentos de silencio, y yo solo sentía un frío que se alojaba justo detrás de la nuca, ese escalofrío que no se iba con nada del mundo. Me empezó a generar pánico, no solo lo extraño del fenómeno, sino el miedo que a esa sombra pudiera hacerme daño. Decidí investigar. Pregunté a mis compañeros, a doctores, enfermeros sobre las historias de ese hospital y me contaron algo que me heló la sangre. Hace más de 20 años, un médico que trabajaba en ese hospital murió en circunstancias trágicas. Según la leyenda entre el personal, sufrió un accidente automovilístico camino al hospital, pero dicen que todavía entró a salvar a un paciente antes de morir, aunque él solo se desvaneció en la sala de urgencias. Lo que más me impactó fue que el médico murió porque hubo un error de diagnóstico que nadie reconoció en su momento. Se cree que la sombra es su espíritu buscando justicia o la manera de proteger a los pacientes. No lo sabemos. Cada vez que pasaba por el hospital, que recorría esos pasillos, sobre todo cuando me acercaba a la sala de cirugía, sentía esa sombra acechante como si me observara, pero sin la intención de hacerme daño, solo vigilante, como un guardián invisible. Una noche, en medio de una guardia larga y agotadora, tuve que ir a revisar un medicamento en un área que casi no se usaba. Caminé hacia ella cuando de repente la sombra apareció a mi lado. En lugar de huir, esta vez dije que la enfrentaría. Respiré hondo y me giré para enfrentarlo. La sombra estaba allí, oscura y difusa, pero logré interpretar la silueta de un hombre con bata, con una expresión severa pero triste. Sentí una mezcla entre miedo y compasión y decidí preguntarle por qué me seguía. Escuché con una voz profunda y apagada dentro de mi cabeza: es para evitar más muertes. Desde ese momento,
Respeté a esa sombra como un ángel guardián del hospital. Su presencia me hizo más cautelosa y prudente, pero también me confirmó que hay fuerzas invisibles trabajando junto a nosotros. Hasta ahora no sé si era un fantasma, un alma en pena o solo una manifestación paranormal. Pero hoy, cuando camino por esos pasillos, siento que no estoy sola. Era una noche típica en el hospital central. Un cúmulo de sonidos mecánicos interrumpían el silencio, pero esa noche algo estaba a punto de salir de control. Yo trabajaba como enfermera y durante el turno nocturno nos enfrentamos a un misterio que nunca olvidaré: la desaparición de un paciente. La víctima era un hombre de mediana edad ingresado por un cuadro de neumonía grave. Estaba estable, pero bajo vigilancia estricta. La habitación donde estaba tenía una ventana hacia el pasillo principal y las enfermeras siempre revisábamos su estado cada 30 minutos. Una madrugada, al hacer el recorrido, noté que su cama estaba vacía. No había señales visibles de que hubiera salido. No estaba la camilla tampoco, ni las sábanas, tampoco su ropa. La puerta estaba cerrada con llave y las cámaras no mostraban ninguna salida, ningún movimiento. Intentamos alertar al personal de seguridad, pero el misterio crecía cada vez más. Al investigar más profundamente nos encontramos con que ese hospital guardaba un lado oscuro. Había rumores sobre experimentos médicos clandestinos dentro del edificio, prácticas para probar medicamentos y métodos no autorizados en pacientes vulnerables. De repente comencé a recibir mensajes en mi teléfono de un número desconocido. Los mensajes eran extraños. No confíes en nadie. Estoy atrapado. Ayúdame a salir. Pensé que era una broma de mal gusto o una equivocación. Además, mis compañeras enfermeras me revelaron que habían escuchado ruidos y voces en los pasillos cerrados del hospital, ventanas viejas que se abrían y cerraban solas, y puertas que se bloqueaban sin explicación. Decidí investigar por mi cuenta y entré a una sección abandonada del hospital, donde se sospechaba que realizaban pruebas. Encontré documentos, informes científicos, llenos de anotaciones, fotos de pacientes y sustancias extrañas. Al salir de la habitación sentí que alguien me observaba. Una sombra cruzó la pared y escuché susurros pidiendo ayuda. El miedo se apoderó de mí y entendí que ahí no solo desaparecen las personas, sino también las almas de quienes caen en las garras de esa oscuridad. No sé si ese paciente al final logró liberarse. Lo único cierto es que esas desapariciones en aquel hospital no fueron casualidad. Hace algunos años, un grupo de amigos y yo decidimos explorar un hospital abandonado, famoso por sus historias macabras. El lugar, con sus ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis, guardaba una atmósfera pesada. Entramos por una puerta que nos llevaba directamente al sótano, un laberinto oscuro de pasillos y salas cubiertas de polvo y telarañas. Caminábamos con las linternas entre el eco de nuestros pasos, pero pronto ese eco fue acompañado por algo más. ¿Risas? Sí, risas de niños. Al principio pensamos que era una broma o alguna persona escondida, pero el sonido provenía de todas partes, rebotaba por todas las paredes. Risas de niños mezcladas con una sensación de tristeza y terror. Avanzamos hacia una vieja sala de pediatría abandonada. Las paredes tenían dibujos hechos con lápices de colores aún visibles y juguetes rotos esparcidos por el suelo. Fue entonces que escuché un susurro. No lo olvides. Y sentí un escalofrío que me alertó completamente. Investigando la historia del hospital, descubrimos que en ese sótano, años atrás hubo un incendio provocado que cobró la vida de varios niños hospitalizados. Se rumoraba que el incendio fue un accidente, pero las circunstancias nunca se aclararon. Desde aquel día, las risas y los susurros en el sótano se volvieron populares entre los exploradores urbanos.
Muchos afirmaban que los espíritus de los niños buscaban algo, justicia o recordar su corta vida, vagando sin poder descansar. Esa noche, mientras corríamos para salir del sótano, las risas comenzaron a aumentar en volumen hasta llenar todo el espacio, y juré nunca volver a acercarme a ese lugar. Soy una enfermera veterana que ha trabajado por más de 25 años en un hospital público en la Ciudad de México, pero por razones de seguridad no puedo decirles el nombre. Aunque sí puedo comentar que cuando llegó el momento del último turno, el hospital se preparaba para cerrar y muchos pacientes y personal habían sido trasladados a otras instalaciones. Pensé que sería un turno tranquilo, solo limpiando y haciendo papeleo, pero nada de eso. Nada estaba preparado para lo que se viviría en esta noche. A medida que las horas pasaban, comenzaron a pasar cosas extrañas. A medida que las horas avanzaban, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces parpadeaban, puertas se abrían y cerraban solas, y lo más inquietante, apariciones de pacientes de épocas antiguas, con sus vestimentas y cosas características de aquellos años, pero se sabía que ya habían fallecido. Ellos entraban, me miraban y me daban las gracias por haberlos atendido, y con un susurro apenas audible me contaban secretos oscuros sobre el hospital, historias de negligencias, olvidados, sacrificios, promesas incumplidas, etc. Sentí que esas almas querían que alguien supiera la verdad antes de que el hospital cerrara para siempre. Esa noche fui testigo de la mezcla entre la vida y la muerte, el pasado y el presente. Pero finalmente, cuando amaneció, el hospital estaba en silencio. Pero yo sabía que ese lugar nunca sería el mismo. Guardaba en su interior los susurros de quienes pasaron por ahí. Y mi último turno no fue un adiós, sino un recuerdo eterno de todo lo que vive y muere en ese hospital.